Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche para hablarles la palabra de Dios, como dice el apóstol San Pablo cuando citó lo que dijo el salmista allá David. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La voz de Dios hoy. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona sobre la tierra desea oír la voz de Dios, porque la única forma para entender el motivo de la existencia del ser humano es oyendo la voz de Dios en la explicación de ese programa divino que Él tiene, a través del cual Él ha traído al ser humano a esta tierra. Es un misterio grande la existencia del ser humano. Es tan grande que sin oír la voz de Dios con relación a este misterio, estaríamos todos confundidos en esta tierra, pensando como algunas personas ignorantes piensan que el hombre desciende del mono. Pero no es así. El hombre desciende de Dios. Dice el libro del Génesis, en el capítulo 1 y verso 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Aquí encontramos que el hombre es creación divina. El hombre es hecho a imagen y semejanza de su creador. Por eso en esta tierra lo más que se parece a Dios es el hombre, porque es a imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando Dios fue manifestado en carne en esta tierra, ¿a quién se parecía? A los demás seres humanos. Fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La visita de Dios entre los seres humanos, su manifestación en esta tierra, se parecía a los demás seres humanos, y vino con un propósito celestial. Vino con el propósito de redimir a el ser humano con su sangre, la cual derramó en la cruz del Calvario. Muchas personas no han comprendido que aquel Jesús de Nazaret era, como dice el apóstol San Pablo, Dios manifestado en carne humana, que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso el apóstol San Pablo dijo: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. La manifestación de Dios en carne.
Jesús de Nazaret. Y se parecía ¿a quién? A los demás seres humanos. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y luego cuando Dios se hizo visible a los seres humanos, Él se hizo semejante a los hombres. Podemos ver entonces que el hombre no es cualquier cosa. El hombre es la cosa más grande que Dios ha creado. Por eso usted puede ver que el programa divino no le es predicado a los animales del campo, no le es predicado a los peces del mar, no le es predicado a las aves de los cielos, sino a los seres humanos, porque el programa de Dios es con y para los seres humanos. Y la causa por la cual Dios tiene ese programa con los seres humanos es porque Dios tiene hijos, los cuales ha colocado en esta tierra. Miles de años atrás colocó en esta tierra a una pareja llamada Adán y Eva. Esos fueron los primeros hijos de Dios que pisaron esta tierra, manifestados en carne. Pero estando aquí en la tierra, comenzaron a tener problemas. Y cuando tuvieron aquel problema en el Edén, en donde recibieron o donde ocurrió la caída de la raza humana, por la cual tenemos tantos problemas en la actualidad, allí en el tiempo en que el hombre cayó, Dios apareció en la tierra, y cuando Adán sintió y oyó la voz de Dios en el huerto del Edén, dice: tuve miedo y me escondí. Se había preparado Adán y Eva, se habían preparado delantares de hojas y se habían escondido entre los árboles del campo, porque oyeron la voz de Dios en el huerto del Edén. La voz de Dios decía: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Adán dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Dios había descendido al huerto del Edén con la solución al problema que ellos tenían allí en el huerto del Edén. Pero Adán y Eva no lo comprendían así y no estaban escuchando la voz de Dios en aquel tiempo, sino que estaban escondidos en medio de los árboles del campo, creyendo que con eso tenían la solución a su problema y tenían la solución ante la presencia de Dios, y no tenían que presentarse ante Dios para rendirle cuentas al Creador. Ellos pensaron que Dios venía para destruirlos a ellos. Él no tenía buenas cuentas para darle a Dios. Pero Dios, con todo y eso, sabiendo cuál era el problema que allí existía, vino al huerto del Edén con una solución para la raza humana. Pero la raza humana, representados en Adán y Eva,
no lo comprendían así en esos momentos. Pero cuando se presentaron ante Dios, Dios tenía la solución a su problema. Las hojas de higuera fueron quitadas y pieles fueron colocadas como vestiduras para Adán y Eva. Y la sangre de aquel cordero, de aquel animal que murió y dio sus pieles para vestir a Adán y Eva, esa sangre les cubría de pecado, en lo que venía la sangre de un cordero perfecto para quitar el pecado del mundo, el cual es conocido en la Escritura como Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quitó allá en la cruz del Calvario. Ahora ven ustedes, Adán y Eva no comprendían por qué la voz de Dios estaba escuchándose en el huerto del Edén. Y ellos nunca debían de esconderse de la presencia de Dios y de la voz de Dios, porque siempre que la voz de Dios suena, habla en la tierra, habla con un propósito divino, habla para traerle la solución a la humanidad. Habla para que esa voz llegue al corazón de la persona y resuelva el problema que hay dentro de la persona. Ahora, a través de los siglos, a través de las edades de la iglesia hebrea y de la iglesia gentil, la voz de Dios ha estado hablando también, como también habló allá a través de Moisés en el monte Sinaí al pueblo hebreo. La voz de Dios estaba hablando allí para darle al pueblo hebreo el mensaje para aquella primera dispensación. Y luego, a través de las 7 etapas o edades de la iglesia hebrea, la voz de Dios estuvo hablándole al pueblo hebreo a través de los santos profetas que Dios les envió. Y por eso dice la Escritura: si oyes hoy la voz de Dios, hoy en la edad y dispensación en que tú vives, no endurezcas tu corazón. Él estará hablando el mensaje que corresponde para esa edad y esa dispensación, para el beneficio de cada ser humano. La voz de Dios es la que tiene la solución a el problema de la raza humana. La voz de Dios es la que tiene la revelación divina de él o los misterios del reino de Dios que se están cumpliendo en el tiempo en que la voz de Dios habla. Y habla para dar a conocer esos misterios divinos que se están llevando a cabo en esta tierra, en ese tiempo de la voz de Dios. Luego que pasó el tiempo de la segunda dispensación, apareció Juan el Bautista y luego Jesús de Nazaret, y comenzaba allí una nueva dispensación, la segunda dispensación, con la voz de Dios hablándole a la raza humana a través de carne humana, a través primeramente de Juan el Bautista, dando a conocer los misterios del reino de Dios que estaban llevándose a cabo en esos días, dándole a conocer que el Mesías estaba presente,
que detrás de Juan el Bautista vendría otro profeta, del cual Juan no era digno de desatar la correa de su calzado, el cual bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. La voz de Dios en Juan el Bautista estaba dando a conocer ese gran misterio correspondiente a esos días. Juan el Bautista en una ocasión dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella era la voz de Dios a través de un hombre hablándole a la raza humana y mostrándole el cumplimiento de la promesa mesiánica en un hombre llamado Jesús de Nazaret, que venía como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Venía cumpliendo los tipos y figuras del Antiguo Testamento allá en el templo, en donde el Cordero Pascual se sacrificaba en cierto día en específico. Allí se estaban cumpliendo los tipos y figuras, los simbolismos bíblicos correspondientes para aquel tiempo, y la voz de Dios estaba dando a conocer el cumplimiento de esos símbolos bíblicos correspondientes para ese tiempo. Estaba dando a conocer los misterios del reino de Dios. Cuando Jesús de Nazaret comenzó a predicar, comenzó a hablarle al pueblo y a identificarse como el cumplimiento de la promesa mesiánica para aquellos días. En una ocasión él dijo, leyendo la profecía de Isaías, allá en el capítulo 61, él leyendo esa profecía, dice de la siguiente manera, allá en el capítulo 61, quiero leerlo directamente aquí, según Jesús lo leyó en aquellos días de los cuales tenemos la memoria, el recuerdo de aquel momento sublime en el programa divino, en donde Jesús, conociendo quién él era, se identificó entre el pueblo, y al identificarse en medio del pueblo, él comenzó a decirle a ellos lo que se estaba cumpliendo conforme al programa divino. Él les dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí. Y sigue diciéndole: por cuanto me ha ungido el Señor. Y siguió enumerando las cosas para las cuales él había sido ungido. Y luego de concluir ese pasaje del profeta Isaías, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Estaba la voz de Dios allí, la voz de Dios en un hombre, Jesús de Nazaret, dando a conocer los misterios divinos correspondientes para aquel tiempo y mostrando el cumplimiento de las profecías mesiánicas llevadas a cabo, cumplidas en él mismo, el cual tenía que dar a conocer el cumplimiento de todo lo que se estaba cumpliendo en él. Y no había otra persona mejor para dar a conocer el cumplimiento de esas promesas, sino
la misma persona en la cual se estaban cumpliendo esas promesas. Era la voz de Dios en la tierra, llevando a cabo la promesa para aquel tiempo. Era la voz de Dios hablando en la tierra a los seres humanos, para que los seres humanos conocieran lo que estaba aconteciendo en el programa divino. Jesús podía hablar en aquellos momentos la palabra divina y decir: si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él podía decir todas las cosas que dijo y estaba correcto. Él podía decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él podía decir: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y la palabra de Dios, la voz de Dios, estaba allí presente, manifestándose a través de carne humana. Y ellos no lo podían comprender. A los suyos vino y los suyos no le comprendieron. Era la voz de Dios en la tierra, en carne humana, hablándole a los seres humanos para darle a conocer el programa divino para aquellos días, dándole a conocer al pueblo que una nueva dispensación estaba comenzando. Y así como Moisés, había un hombre, un profeta sobre la tierra llamado Jesús de Nazaret. Por eso Jesús podía decir, cuando le dijeron: nosotros creemos a Moisés, Jesús les dijo: si ustedes creyesen a Moisés, creerían en mí, porque de mí habló Moisés. Habló de Jesús, habló de un profeta que vendría. Cuando dijo: profeta de en medio de vosotros, de en medio de vuestros hermanos, os levantará el Señor vuestro Dios. A Él oiréis. No era oír a las religiones que tenían en aquel tiempo. No era oír a los fariseos o saduceos o herodianos. No era oír a los doctores de la ley. No era oír a los maestros de aquel tiempo. No era oír a los rabinos de aquel tiempo. No era oír al sumo sacerdote de aquel tiempo, sino a aquel profeta llamado Jesús de Nazaret, que estaba sobre la tierra. A ese fue que Dios dijo: a Él oiréis. Por eso en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban allí presentes y vieron aquella gran visión en el monte, y vieron a Jesús con su rostro transfigurado, transformado, brillando, resplandeciendo como el sol, y sus vestiduras blancas resplandeciendo como la luz. Y vieron también a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo: es bueno que nos quedemos aquí. Imagínense, si es bueno estar viviendo en una edad o en una dispensación en donde aparece un profeta con la palabra de Dios para ese tiempo, ¿cómo sería estando allí tres grandes profetas: Jesús, Moisés y Elías? Todos querían quedarse allí, pero la voz del cielo, la voz divina dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco morar. A Él oí, porque la voz de Dios estaba en un hombre, en Jesús de Nazaret. Y aquella voz divina
era para ser escuchada a través de Jesús de Nazaret, dando a conocer el programa divino que Dios tenía para aquel tiempo, el cual Él dio a conocer en parábolas, en símbolos bíblicos y hablando en diferentes formas al pueblo. Les decía a ellos: yo, el Hijo del Hombre, pondrá su vida por todos. Él decía: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo, para luego volverla a tomar. Él decía que Él daría su vida por sus hijos, por sus ovejas. Ahí Él estaba mostrando el programa divino de redención, en donde Él, como el Cordero de Dios, tenía que morir para quitar el pecado del mundo, y así que usted y yo no tuviéramos que ir al infierno para pagar por los pecados nuestros y también por los que cometieron allá en el huerto del Edén. Él murió por usted y por mí y por toda la raza humana, para que así el ser humano pudiera tener la solución a su problema. Pero a los suyos vino, y los suyos no le comprendieron. No comprendieron quién Él era, no comprendieron que el mensaje que Él predicaba era la voz de Dios para aquel día. No comprendieron que su ministerio en esta tierra era un ministerio en favor de la raza humana. No comprendieron el propósito para el cual Él vino. Y siendo Él el príncipe de paz, decían de Él que era el príncipe de los demonios. Así le confundieron y le malinterpretaron, y en vez de decir que Él era el profeta de Dios, el Mesías, decían que era un falso profeta, y en muchas ocasiones quisieron apedrearlo. Lo mismo que quisieron hacer con Moisés, el mensajero de la primera dispensación, quisieron hacer con el mensajero Jesús de la segunda dispensación. Ahora Jesús sí comprendía el programa divino que estaba llevándose a cabo a través de Él, y Él tenía que seguir hacia adelante siempre, aunque las demás personas no le comprendieran. Pero la voz de Dios estuvo allí, hablándole a los seres humanos a través de Jesús de Nazaret. Luego, más adelante, luego de Él llevar a cabo el sacrificio para la redención de la raza humana, la voz de Dios continuó en esta tierra siendo oída. La voz de Dios pasó a los apóstoles, a los mensajeros del Señor Jesucristo, a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y cada uno de esos mensajeros era la voz de Dios en esta tierra para dar a conocer el mensaje divino para el tiempo en que cada uno de ellos apareció, para dar a conocer el programa que Dios tenía para ese tiempo. Y así Dios, con su voz en cada mensajero, llamar a sus ovejas, llamar a sus escogidos, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y a través de 7 etapas o edades de la iglesia gentil, Dios ha estado entre los gentiles, llamando a un pueblo para su nombre, llamando a sus ovejas de entre los gentiles, pues Él dijo: tengo también otras ovejas que no son de este redil, no eran del redil hebreo, no son de este redil, las cuales también me conviene traer. Ellas oirán
mi voz. Ellas oirán mi voz y me seguirán. Y a través de cada mensajero, las ovejas de cada edad han estado escuchando la voz de Dios. Y hoy nos toca a nosotros oír la voz de Dios para nuestro día. La voz de Dios hoy estará dándonos a conocer los misterios del reino de Dios, dándonos a conocer todos esos misterios que en parábolas, en visiones, en sueños, en profecías fueron dados, fueron anunciados para este tiempo final. Y en este tiempo final, la voz de Dios estará dándonos a conocer esos misterios, dándonos a conocer el cumplimiento de esos misterios del reino de Dios. Estará dándonos a conocer el misterio de la cosecha del trigo y de la cizaña, pues está anunciado por el Señor Jesucristo en forma parabólica que en esta tierra hay hijos de Dios y hay hijos del malo, del diablo. Pues la parábola del trigo y la cizaña, cuando él la interpretó, él dijo: la cizaña son los hijos del malo o los hijos del diablo, y el que sembró la cizaña es el diablo. Y dijo también: y el trigo son los hijos del reino, y el que sembró el trigo es el Hijo del Hombre. Ahora ustedes pueden ver ese gran misterio de el trigo y la cizaña, y pueden ver que le fue dicho al Señor cómo hay cizaña en medio del trigo cuando tú sembraste buena simiente. Le fue dicho que un hombre malo, el diablo, hizo eso. Los obreros dijeron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él dijo: no, porque arrancando la cizaña pueden también arrancar el trigo. Por lo tanto, dejen todo hasta el tiempo final, hasta el fin del siglo, hasta el tiempo de la cosecha, de la siega. Y en el tiempo de la siega, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿A sus ángeles para qué? Para llevar a cabo la cosecha. El trigo será almacenado en el arfolí de Dios, será recogido, y la cizaña será atada en manojos para ser quemada en el fuego atómico. Así como fueron quemados en los días de Lot, Sodoma y Gomorra, será quemada la cizaña en el tiempo final, que son los hijos del malo. Pero los hijos del reino de Dios serán recogidos en la gran cosecha. Por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 24 y verso 31 dijo: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y recogerán a todos los elegidos. Esa es la promesa para los días finales, y está ahí en forma simbólica, en forma parabólica, para que en este tiempo final la voz de Dios nos dé a conocer ese misterio en su realización, en su cumplimiento, y sea así llevada a cabo la gran cosecha de todos los hijos del reino de Dios. Todos serán llamados
con gran voz de trompeta, como está prometido, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los elegidos con la gran voz de trompeta, con la gran voz divina. En estos días finales todos los hijos de Dios serán juntados, porque todos escucharán la voz de Dios. La voz de Dios hoy revelándonos todos estos misterios divinos que corresponden a este tiempo. No hay otra forma para comprender las cosas que están aconteciendo en el reino de Dios en nuestro día, sino a través de la voz de Dios hoy hablándonos al corazón. Y el que tiene oídos para oír, oiga la voz de Dios hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenas noches.